¿Estoy distinto hoy día? ¿Ah? ¿Me veo raro? Derechamente me veo feo. ¿Ya? Pero es culpa de mi esposa que me dijo córtatelo así. Y la barba también. Y de la Karina también y el Felipe también. Me faltó la barba. Es un gusto estar con ustedes. Hemos tenido una semana bastante ajetreada. Aunque vieron fotos en la playa y todo eso, eso no significa que solamente, ¿cierto? Estuvimos ya tirando la talla de guatita al sol. Hay tiempo para todo. ¿Amén? Tiempo para todo, y aprovechamos también de descansar, de disfrutar, pero también estuvimos extendiendo la obra del Señor, animando a los pastores allá, y también tenía que ayer estar en un retiro, ¿ya? Y estuve enseñando 2 temas en el retiro y también preparando el seminario de la congregación que empezamos el próximo domingo, y también el sermón de hoy día, que me faltaba un poco echarle una ojeada. Y aunque me apasiona este oficio de maestro, de pastor, ¿cierto? Eso no quita que sea cansador. Así que le pido que valore mi esfuerzo. ¿Amén? Y hoy traigo un tema muy hermoso que sé que nos va a bendecir a todos. ¿Ya? Y quiero que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 7. ¿Ya? No lo vamos a leer todavía, pero Deuteronomio capítulo 7. ¿Amén? ¿Están por ahí? ¿Están ahí, cierto? Déjelo ahí. Y después entonces cuando yo le diga lo leemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu iglesia, por permitir, Señor, congregarnos. Dios mío, háblanos, Señor, fuertemente, Señor, a nuestro corazón, y que tu palabra dé fruto abundante en nuestra vida, Señor. Bendecimos, Señor, a todos los que hoy no pudieron venir. Guarda su vida, su corazón, su fe. Señor, permítenos poder bendecirles y que ellos puedan abrir su corazón con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a los que estamos en este lugar. Que tu presencia, Señor, nos llene y nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Terminamos el libro de Números, ¿cierto?, la semana pasada con la enseñanza de nuestro hermano Alfonso, ¿ya? Y esta semana entonces comenzamos a leer el libro de Deuteronomio. Nuestro ciclo de enseñanza es en todo un año estudiar la Torá completa, ¿cierto? Lo que es la ley de Dios, o en griego el Pentateuco, o en chileno los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Entonces ya estamos en el último libro, hermano. Mire qué avanzado estamos. Amén. Estoy contento porque no es fácil estudiar la Escritura como lo estamos haciendo, con la importancia y con el tiempo que le estamos dando. Amén. Así que comenzamos esta semana entonces con el libro de Deuteronomio, ¿ya? Y la porción de esta semana más o menos terminaba en el capítulo 7 de Deuteronomio, ¿ya? Así que antes de comenzar con la enseñanza, es necesario que yo le dé el contexto del libro de Deuteronomio para que podamos entender entonces de qué se trata todo esto y poder interpretar la Escritura de manera correcta, gramaticalmente hablando. ¿Ya? El contexto del libro de Deuteronomio es Moisés enseñando la Torá, enseñando la ley de Dios antes de morir, ¿ya? Es su último discurso, es su última gran predicación, ¿ya? Y lo hace a la nueva generación de Israel. Es decir, los que no confiaron en el Señor, ¿cierto?, murieron en el desierto. Dios se hizo de una nueva generación, y esta generación era la que entraría a tomar la tierra prometida, ¿ya? Y esta es la generación, ¿ya?, la que nació en el desierto. Mire qué interesante, ¿ya?, porque generalmente nosotros tenemos una perspectiva bien oscura del desierto, pero es posible que nazcan cosas buenas en los desiertos.
Amén. Entonces nace esta generación a la cual yo la llamo la generación de conquista. Amén. Repita después de mí: la generación de conquista. ¿Ya? Por eso también es que los sabios de la Septuaginta, quienes tradujeron el hebreo, ¿ya?, del Antiguo Testamento al griego, le llaman a este libro Deuteronomio, ¿ya?, porque en hebreo este libro se llama Devarim, ¿ya?, lo que significa palabras. Pero los sabios de la Septuaginta le pusieron Deuteronomio, Deutero, ¿ya?, nomos, que significa repetición de la ley, ¿ya? Por eso el nombre del libro, Deuteronomio. Entonces Moisés, repitiendo la ley, su último discurso, su última predicación antes de morir. Así espero que sea mi vida, hermano. Lo último que haga, enseñar la Torá, la ley del Señor, ¿ya?, al pueblo de Dios. Amén. Y note, hermano, qué interesante que Moisés le repite toda la Torá a esta generación que va a conquistar la tierra. Y me parece muy interesante porque hoy día veo muchos congresos, muchos retiros, muchas iglesias llamando: vengan y vamos a levantar una generación de conquista, una generación de gente que vaya a conquistar, pero lo que menos enseñan es la Torá, hermano. Entonces, note usted esto, lo importante, que Moisés está equipando a esta generación con la ley de Dios. ¿Me está escuchando? Sí. Una generación de conquista tiene que ser equipada con la Torá. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos. Pero el verso que sigue, ¿ya?, dice: enseñándoles todos los mandamientos. O sea, equipándolos con la Torá. Id y haced discípulos, equipándolos con los mandamientos del Señor, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Amén. Por eso es que, mire, la palabra Torá en su raíz, yará, significa enseñanza. Amén. Enseñanza. Y la palabra enseñanza en griego, ¿sabe cómo se dice? Didaskalia, lo que se traduce como doctrina. Así que cuando usted en el Nuevo Testamento, usted ve a Pablo diciéndole a Tito: persevera en la doctrina. Usted ve diciéndole a Timoteo: cuídate en la doctrina, enseña en la doctrina. Lo que Pablo está diciendo es: enseña en la Torá, persevera en la Torá, persevera en la enseñanza, persevera en la didaskalia. ¿Amén? Entonces, de la forma que la generación del desierto fue equipada, fueron equipados los apóstoles y fue equipada la iglesia primitiva. ¿Me está escuchando? Por eso es que usted viene a Tierra Santa y el pastor de Tierra Santa y el que predique aquí le va a enseñar la Torá. Porque queremos que usted sea una generación de conquista. Los apóstoles pudieron conquistar porque estaban equipados con la didascalia, con la enseñanza. No hay otro modelo. Entonces, yo quiero que usted conquiste sus miedos. Yo quiero que usted conquiste sus temores, sus frustraciones, sus sueños rotos. Yo quiero que usted conquiste sus traumas que trae desde pequeño. Por eso es que usted va a venir aquí y usted todos los domingos va a aprender una porción de la Torá. Porque así lo hacían los apóstoles. Entonces, hermano, Congregación Cristiana Tierra Santa es una congregación apostólica y profética, no porque creemos en el don de profecía, ni porque Claudio se mete en la volá cantando y se va en la volá, o porque hay milagros y señales. No, somos una congregación apostólica y profética. ¿Por qué? Porque hacemos y enseñamos lo que los apóstoles y los profetas enseñaron. Punto. Se acabó. No es necesario tener un título allá afuera, no es necesario tener una persona que tenga el título, porque ni siquiera sabe cuál es la función. ¿Amén? Sí, el problema es que la generación de hoy se ha enfocado más en aprenderse los títulos que en aprenderse la función de los títulos. ¿Amén?
Entonces, hermano, lo que Moisés está haciendo, está equipando a esta generación, tal como lo hizo Jesús y tal como lo hicieron los apóstoles. Diga, debo ser equipado. ¿Amén? Y esta porción de la Torá, con la cual usted va a ser equipado hoy día, es una de las porciones más importantes, más trascendentales para el judaísmo primitivo. Estamos hablando del judaísmo 2 siglos antes de Cristo, ¿ya? Es una de las más importantes y también para el judaísmo actual, ¿por qué no decirlo también? ¿Por qué? Porque esta porción contiene mandamientos trascendentales, muy importantes. Esta porción se titula Ba'et Hanam, ¿ya? Lo que se traduce como supliqué, ¿ya? Y como yo le he enseñado, el nombre que tienen las porciones de la Torá es el primer versículo. Y el primer versículo de esta porción, ¿ya? Es Moisés suplicando a Dios que lo deje entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 3, no recuerdo el verso, ¿ya? Pero ahí es donde empieza esta porción. Entonces, lo primero que vemos, ¿por qué es tan importante esta porción? Porque lo primero que vemos es a Moisés suplicándole al Señor entrar a la tierra prometida. Lo segundo que vemos, creo que capítulo 4, es el Shema Israel, ¿ya? Que es uno de los rezos del judaísmo de hoy, ¿ya? Y de hecho, según Jesús mismo, es el mandamiento más importante de la Torá. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mayor mandamiento, el más importante, Él dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. A Él debes amar. ¿Con qué? Con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente. Eso es lo mismo que aparece en Deuteronomio capítulo 4, el Shema Israel. ¿Ya? Si usted va a una sinagoga, o si usted conoce a un judío, el judío se despierta recitando el Shema Israel y se acuesta recitando el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Note la importancia de este mandamiento. Escuche al Señor. Es muy importante ese mandamiento. Escucha al Señor, iglesia. Escúchelo. ¿Ya? Porque uno es. O sea, no es difícil escucharlo. Si tuviéramos muchos dioses, sería difícil escuchar a uno. ¿Cuál me va a hablar hoy día? No sé cuál me habló. No, Shema Israel es fácil cumplirlo, porque es un solo Dios al que hay que oír. Entonces luego, en esta porción también tenemos a Moisés recitando nuevamente las 10 palabras, lo que se conoce como los 10 mandamientos. ¿Ya? En Deuteronomio y en Éxodo son los únicos libros donde aparecen los 10 mandamientos. ¿Ya? Entonces, en esta porción también aparecen los 10 mandamientos del Señor, que también son base principal de nuestra vida. Los sabios hebreos dicen que eran 2 tablas y 5 mandamientos por cada tabla. Los primeros 5 estaban al lado derecho y los últimos 5 estaban al lado izquierdo. Los primeros 5 tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Amén? El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos, solamente al Señor tu Dios adorarás, guarda el día de Shabbat, ¿cierto? ¿Qué más dice? Otro mandamiento de los primeros. Dígame uno. No, de la primera tabla, de los primeros 5. No harás imágenes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, mire, la primera tabla, los primeros 5, tiene que ver con nuestra relación con Dios, directa. Y la segunda tabla tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. No robarás, no codiciarás, no adulterarás, no matarás. ¿Amén? Por eso es tan importante esta porción. ¿Ya? Entonces, pero mire, leyendo, estudiando
¿Ya? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Me encuentro que esta porción no termina sin antes dar el siguiente mandamiento. Deuteronomio capítulo 7, verso 2. ¿Quién lo va a leer? El valiente que lo lea. Deuteronomio 7, verso 2. Ya, Diego. 7:2. Y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, y lo hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El 4. Porque te tirará a tu hijo de en pos de mí, y se crearán en dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Más ahí sabéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera. Amén. Está ahí. Amén. Miren, quiero leer este verso en esta versión. Dice, el verso 3, no te casarás con ellas, ni le darás tu hija a su hijo, no tomarás su hija para tu hijo, pues ellos harán que se alejen de mí y adoren a otros dioses. Amén. Entonces, mire, una de las porciones más importantes de la Torá, ¿ya? Contiene este mandamiento. El mandamiento de establecer matrimonio según el orden de Dios. Lo que Dios le está diciendo al pueblo, ¿ya? Lo que Moisés le está diciendo a esta nueva generación, oye, van a entrar a la tierra prometida, pero una vez entren ahí, no se pueden casar con las mujeres de allá, ni pueden entregar sus hijos a las hijas de ellos. No emparenten, como decía el verso de la versión de Diego. No se emparenten con ellos. O sea, tan importante como la súplica de Moisés para entrar a la tierra prometida es el orden del matrimonio. Tan importante como el Shema Israel es el orden del matrimonio. Tan importante como obedecer los 10 mandamientos es el orden del matrimonio. Esta porción no cierra sin antes establecer un orden para el matrimonio. ¿Me está entendiendo? Repita después de mí entonces. Debo ordenar mi matrimonio. ¿Cuántos quieren entrar a su tierra prometida? ¿Cuántos quieren obedecer los 10 mandamientos del Señor? Con esas mismas ganas, el mismo esfuerzo que usted asume para obedecer el Shema Israel, para amar al Señor con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente, esa misma fuerza tiene que estar para dirigir su matrimonio bajo el orden de Dios. ¿Amén? Pastor, así de tajante. Yo se lo estoy diciendo con palabras suavecitas. Se lo digo en palabras de Pablo. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mejor se lo digo en mis palabras nomás. ¿Ve cómo la iglesia primitiva también era equipada con la Torá? Voy a leerlo de nuevo, para que se asuste más todavía. Porque si alguno de ustedes, tierra santa, no provee para los suyos, y mayormente a los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. O sea, no sirve de nada obedecer el Shema Israel, no sirve de nada suplicar por entrar a la tierra prometida, no sirve de nada obedecer los 10 mandamientos,
si primero no ordenamos nuestro matrimonio. No sirve de nada proveer amor a la iglesia si primero no le proveo amor a mi esposa. He negado la fe y soy peor que un incrédulo. Dura es tu palabra, maestro. Entonces, hermano, ¿cuál es el orden del matrimonio? ¿Sí? Si para Dios es tan importante, ¿cuál es? ¿Cómo se debe llevar adelante esta unión que es tan compleja muchas veces? ¿O no es compleja? Según este verso de la Torá, el que acabamos de leer, de Deuteronomio 7, lo primero es no caminar en yugos desiguales. No le darás tu hijo a la hija de los cananeos. Y entiéndase, por favor, entiéndase que yugo desigual no es solamente casarse con alguien que no cree en Dios. Yugo desigual es no caminar en comunes acuerdos. Eso es yugo desigual. Su esposa puede creer en Dios, su esposo puede creer en Dios y aún así nunca ponerse de acuerdo en sus prioridades, en sus proyectos, en sus ideales. Entonces, el orden de Dios parte por esto, por caminar en acuerdo con nuestros cónyuges, por tener acuerdos claros, por tener acuerdos pactados. Yo ayer fui a enseñar al retiro y ya lo habíamos acordado con mi esposa, y aunque le dolió a ella y me dolió a mí, ya habíamos tenido el acuerdo. Ya lo habíamos conversado. Por lo tanto, si ella se enojaba, o yo me enojaba, o a mí me dolía tanto, o a ella le dolía mucho, estábamos fritos. Ya lo habíamos acordado. Tenemos que caminar en común acuerdo. En esto vamos a trabajar, de esto nos vamos a proveer, de esto nos vamos a proveer. Este tiempo lo vamos a dedicar para esto lo vamos a dedicar. Yo voy a ir a la iglesia, yo también voy a ir a la iglesia. Amén. Entonces, hermano, mire, el matrimonio bíblico, póngame atención, el matrimonio bíblico de Dios no es el que nosotros pensamos, ni el que nuestro corazón nos dice, ni el que nuestras pasiones desean, sino es el que Dios establece. Porque por muy buenas intenciones que tengamos, si no están acorde a la palabra de Dios, nuestro matrimonio no es bíblico. ¿Me está escuchando? Había una tierra prometida para Israel, pero estaba condicionada a mantener un orden en los matrimonios. Hasta que no asumamos un orden en nuestros matrimonios, hay muchas cosas que no vamos a ver el cumplimiento. Amén. Hay muchas cosas que no vemos cumplimiento porque no estamos llevando nuestro matrimonio en el orden de Dios. Lo estamos llevando bajo nuestras buenas intenciones, que por muy buenas que sean, si no están acorde a la palabra, Dios no las toma en cuenta. El matrimonio que prospera no es el que es dirigido por nuestros padres, ni por nuestras experiencias, ni por las experiencias de nuestros hermanos. El matrimonio que prospera es el que ha sido dirigido por Dios. Así que cuando la Biblia dice que cuando el hombre se une
a su mujer, dejará la casa de sus padres. Usted tiene que entender que no se refiere primeramente o mayormente a abandonar físicamente la casa de los padres. Se refiere a abandonar la enseñanza de los padres. Así que usted puede vivir de allegado, pero aún así tener un matrimonio bíblico. Si usted puede ir donde quiera, a la casa que quiera, pero su matrimonio tiene que ser y seguir siendo bíblico. Porque no tiene que ver con un lugar físico, tiene que ver con abandonar la enseñanza de tus padres y asumir una nueva enseñanza para tu matrimonio, la enseñanza de Dios. Y no estoy desvalorizando la enseñanza de mis padres, para que se queden tranquilos. ¿Ya? Porque sabemos que los padres también hacen lo mejor que pueden, ¿cierto? Pero mi obediencia está mayormente en Dios, antes que en mis padres. El que no deja a su padre y madre antes que mí, no es digno de ser mi discípulo. Aleluya. Entonces, hermano, el orden de nuestra familia nos habilitará para tomar posesión de los planes que Dios nos ha prometido. Ninguna iglesia que tenga familias bajo un desorden va a avanzar en los planes que Dios tiene con ella. Entonces la iglesia no solamente se detiene cuando vienen los demonios y cuando vienen los chukis y cuando hemos dejado de orar. No. La iglesia también se detiene cuando los matrimonios están en desorden. La iglesia no avanza cuando las familias no están en el orden bíblico. Y aunque hagamos aquí guerra espiritual, saumerio espiritual, intercesión espiritual y todas las cosas que le queremos llamar espiritual, si usted no dirige su matrimonio bajo el orden de Dios, no vamos a avanzar. Entonces, hermano, ¿cuál es el orden de Dios establecido para el matrimonio? ¿Cuál será el orden de Dios para el matrimonio? El orden del matrimonio tiene que ver con el rol de la esposa y el rol del esposo. Y los roles del esposo y de la esposa los define su esencia. El orden del matrimonio tiene que ver con ejecutar correctamente el rol que a mí me compete. Con ejecutar correctamente mi rol de esposo, su rol de esposa. Pero para saber cuál es mi rol, debo entender y saber cuál es mi esencia. Mi diseño original de hombre y de mujer, en el caso de las mujeres. Si usted no conoce su esencia original, usted puede estar ejecutando un rol que no le corresponde. ¿Amén? Usted puede estar haciendo una labor que no le corresponde. Y cuando usted hace un rol que no le corresponde, usted está en desorden. Entonces, hermano, un matrimonio perfecto es aquel que sus piezas que lo conforman están en perfecto estado. Es decir, hombre y mujer están actuando en su rol correspondiente bajo la esencia que les define. El matrimonio puede tener mucho dinero, puede tener grandes expectativas, pero si el hombre y la mujer no tienen clara cuál es su esencia, ni su identidad, ese matrimonio, por muy bien que esté económicamente, por muy bien que quizás aún con sus roles invertidos puedan llevarse bien, ese matrimonio no es correcto delante de Dios.
Escúcheme bien. Porque pensamos que el matrimonio incorrecto es solamente el matrimonio homosexual. Cuidado. Que mi matrimonio sea heterosexual no quiere decir que esté aprobado por Dios. No quiere decir que esté en el orden de Dios. Entonces yo apoyo, claramente, ¿cierto? Yo apoyo a la iglesia que dice no al matrimonio homosexual, amén, claramente. Pero hay un peor problema en la iglesia. Y es que los matrimonios heterosexuales piensan que porque son heterosexuales están en el orden de Dios. Diga después de mí, hay un diseño establecido. Y este diseño llega solamente en base a un orden. Y ese orden es producido por la esencia de la mujer y del hombre aplicada según corresponda. Entonces, hermano, vamos a ver cuál es la esencia de nuestras amadas esposas. Se ríen. Se ríe la Vale, ¿eh? ¿Quieren conocer la esencia de sus mujeres? La Biblia dice en Génesis que cuando el Señor creó a la mujer, Él vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre ¿qué? Dígalo fuerte. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? Ese es un principio muy importante para los que no se quieren congregar. ¿Ya? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Amén? Entonces cuando Dios crea a la mujer, Él lo hace en esta esencia, pensando en esto, viendo esta necesidad, que el hombre está solo. Entonces Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía, le haré una mujer. Entonces, hermano, sin embargo, usted que es hombre, insiste en andar solo. Insiste en salir solo. Insiste en tomar decisiones solo. Insiste en hacer cosas solo. Sin considerar a la persona que por esencia Dios le puso a su lado para que no camine solo. Es decir, cuando usted toma decisiones solo, usted se está rebelando en contra del orden de Dios. Usted insiste en ignorar a la persona que Dios hizo para acompañarle en todo acto y a todo lugar. Mi esposa se ríe porque a veces me dice, anda a comprar una leche, me dice. Ya, pero vamos juntos, le digo yo. ¿Ya que te podéis perder? Me dice. Es que es tan poco el tiempo que nos queda como pastores que yo trato de aprovechar todos los tiempos para estar con ella y para obedecer a Dios. Se ríe. Entonces, entienda, hombre, no es bueno que usted esté solo. Sobre todo si va a tomar una decisión. Yo conozco mujeres que ni siquiera saben dónde su esposo anda. Eso no es diseño de Dios. Por último, salga ya, pero pégale el llamado. No ande solo. No tome decisiones solo. Entonces, hermano, cuando ignoramos esta realidad,
Cuando ignoramos esta esencia, atacamos la esencia de nuestra esposa, deformamos su esencia. Por eso el gran dolor de las mujeres es mujeres ignoradas, mujeres no tomadas en cuenta. Porque nacieron para eso, está en su esencia. Por eso que les duele tanto el ser ignoradas, el no ser tomadas en cuenta. Hermano, su esposa sí tiene voz y sí tiene voto. Mujeres que realmente están solas cuando en su esencia nacieron para estar y hacer compañía. Entonces, si la mujer en su esencia es estar acompañada, es ser la ayuda del hombre y no lo está haciendo, es una mujer fuera de su esencia. Es una mujer que no está en el orden correcto en su matrimonio. Entonces, ¿qué necesita la mujer? Esposos, tengo la clave. 20 lucas. ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Sabe qué es lo que necesita? Si el peor dolor de una mujer es ser ignorada, es no ser tomada en cuenta, ¿sabe qué necesita su esposa? Atención. Nada más que atención. Que las tomen en cuenta. Dele atención a su esposa. Tómela en cuenta. La mujer por esencia necesita toda nuestra atención. Ella quiere no tu dinero. Ella no quiere ir al cine. O si quiere ir al cine también, ¿no? Ella quiere tu atención. Ella quiere tu atención. ¿Se acuerda qué pasó cuando Adán vio a Eva por primera vez? Esa carne de mi carne, hueso de mi hueso. Toda su atención. Escúcheme, porque lo que Adán hizo fue poner toda su atención en lo más profundo de su mujer. Él no dijo, wow, esos pitillos le quedan, pero impresionante. No, él vio lo más profundo de ella. Porque esa es la atención que necesita tu esposa. Una atención profunda de lo que ella necesita. Entonces faltan hombres diciendo, ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Porque hoy día tenemos muchos hombres diciendo, mi mujer es bonita, es linda, se viste bien. Pero una mujer no se llena con eso. Una mujer no necesita eso. Una mujer necesita que usted la atienda en sus necesidades más profundas. Que usted valore su esencia más profunda. Entonces Eva apenas nació, hermano, apenas vino a la vida, recibió la máxima atención. No, Eva estaba ahí, pero en su salsa. ¿Ah? Entonces, hermano, nuestras mujeres lo único que quieren es atención. Nuestras mujeres quieren tiempo. Quieren pasar tiempo. Quieren saber que ellas son más importantes que cualquier otra cosa. Atención. Cuando Pedro dice, maridos,
Trátenlas como ¿qué? Eso es lo que está diciendo. Oye, cuando Pedro dice, trátenlas como vaso frágil, está diciendo, trátenlas con atención. Cuando usted toma un vaso frágil, lo hace con atención, y se le puede quebrar. Sí, eso es lo que pasa con las mujeres. Si usted no las trata con atención, con una atención correcta, grande, ¿ya? Como la de Adán, usted la puede quebrar. Porque son vasos frágiles. Tratarlas como vaso frágil es tratarlas con sumo cuidado, con la mayor atención posible. Y tratarlas como vaso frágil también incluye cuando usted tiene relaciones sexuales con ella. Uy, pastor, está hablando de sexo en la iglesia. Perdóneme si le hiero sus sentimientos religiosos, ¿ya? Pero tratarlas como vaso frágil también incluye Claudito, no me hagáis marullo. Si sé que la palabra está dura, pero tranquilo. ¿En qué está? En las relaciones sexuales, sí. Entonces, hermano, tratarlas como vaso frágil incluye también las relaciones sexuales. Usted bien sabe que hay muchas mujeres que se sienten ultrajadas y violadas aún por sus propios esposos. Entonces usted cuando le hace el amor a su esposa, usted no está con cualquier cosa al lado. Los perros pueden llevarla donde quieren y hacerla donde quieren y tratarlas como quieren. Pero su esposa es un vaso frágil. Le doy un consejo. Hágale el amor a su esposa como Dios manda. Amén. Que ella no es cualquier cosa. Ella es su esposa. Y le digo algo más. Hágalo así. Dele atención. Porque usted no tiene cualquier suegro. Ellas son hijas de Dios. Y su suegro terrenal puede que no lo vea lo que usted hace en su pieza con su esposa. Pero su suegro celestial sí lo está viendo. Pablo dice, dense a sus parejas, dense a sus mujeres, como es permitido. No deshonrándolas, según sus concupiscencias. Entonces, hermano, lo que ellas quieren es sentirse únicas, sentirse amadas, sentirse especiales, sentirse lo que son por esencia, en toda área, en todo momento. Por eso dice, maridos, amad a sus esposas. ¿Como quién? Amadlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién se acuerda cuando... Mire, ¿cuántos saben que el pueblo del Señor es la esposa del Señor? ¿Me? ¿Quién se acuerda qué pasó cuando había un perejil siguiendo a la esposa del Señor? ¿Quién se acuerda de Pablo? ¿Cuánto daño le hizo a la esposa del Señor?
¿Y qué hizo el Señor? Dice que Pablo y quedó ciego. Ese es el verdadero hombre que quieren las esposas. Un hombre que las defienda. Yo sí pillo a alguno ahí persiguiendo a mi esposa. Eso es lo que quiere su esposa, que se sienta amada, que se sienta celada, que se sienta suya. ¡Ah! Ya me estoy poniendo guaso ya. Es que ¿sabe qué, hermano? Hay esposos que no son hombres, parecen niños más que hombres. Parecen niños más que hombres. Un niño anda jugando todo el día y no asume responsabilidades. Un hombre no. Un hombre asume responsabilidades, un hombre protege a los suyos. Cuando yo salgo con la Valesca ando mirando, a veces se pone unos escotes, ando así. Y al Tomás igual lo tengo entrenado. Me decía, el tiro nomás, le digo yo. Y ahí ando. Vamos, no me gusta ir al mall, le digo, tápate un poquito, mi amor. No porque se vea fea, sino porque me puedo agarrar a combo por ahí. Eso es para mí nomás, mi amor. Entonces, hermano, hay mujeres que se quejan porque su esposo, en vez de parecer hombre, parecen niños, por hermano. Ellas quieren un hombre al lado de ellas. Alguien que las cuide, que las cubra. Que vayan ahí al lado, Felipe. ¿Ah? Y mirá vos. No va a ser la que hacen los flights, pues. ¿Has visto que le pegan el manotazo a la esposa cuando la están mirando? Entonces, hermano, cuando Eva pecó, ¿por qué fue? Porque estaba sola. La pillaron sola. Entonces, como estaba sola, como no tenía la atención de su esposo, tomó atención en otro lugar. Así que atienda a su esposa. Dele la atención a su esposa que necesita. Porque si no, en el peor de los casos, otro le va a dar la atención que por esencia ella necesita. Ámela, cuídela. Entonces, nuestras mujeres nacieron para estar con nosotros, para tener nuestra atención. ¿Por qué? Porque son nuestra ayuda. Ellas son nuestra ayuda, aunque usted no lo crea. Ellas son nuestra ayuda. Y note que la palabra ayuda en hebreo significa socorro. Defensa. Así que usted, esposa, por esencia, tiene que socorrer, defender a su esposo.
Socórralo. Que hay muchas esposas que ven a sus esposos complicados y en vez de socorrerlo, lo complican más. Se acabaron los amén de las chiquillas. Usted no vino para aumentar la carga de su esposo. Dios la hizo para socorrerlo a él, para defenderlo a él. De hecho, la palabra ayuda en su raíz hebrea es rodear. Así que la labor de la esposa es rodear a su esposo, defenderlo, buscar por dónde puede venir el ataque y usted socorrerle. Por eso es que usted va a ver que en las bodas judías o hebreas, las mujeres dan 7 vueltas alrededor de su esposo. Porque ellas están diciendo, yo te voy a rodear, yo te voy a cubrir, yo te voy a avisar cuando algo malo venga, yo te voy a avisar cuando estés haciendo algo mal, yo te voy a socorrer, yo no voy a hacer una carga, yo voy a rodearte. Pero no solo eso, sino que cuando en las bodas hebreas, cuando las mujeres dan esta vuelta, no solamente están diciendo eso, sino que ellas también están coronando a su hombre. Escuche bien, porque según la Biblia y según el pensamiento judío, el hombre es la corona de la creación. ¿Y es bíblico? Sí, es bíblico. Si usted lee el relato de Génesis, en la creación, Dios dice, creó el mar, quedó bueno. Creó el sol, quedó bueno. Pero cuando dice creó al hombre, dice quedó bueno en gran manera. Esta es la corona de la creación. Entonces, cuando una mujer da vueltas sobre su esposo, alrededor de su esposo, ella está reconociendo la esencia de su varón, que es corona de la creación. Entonces el hombre por esencia, ¿sabe qué es lo que necesita? Honra. Honra. Digan amén los hombres. Nada más necesitan los esposos. Usted se puede vestir muy bonita, perfumar muy bonita para la noche, ¿ya? Hacer dormir a los niños, darle una muy buena noche a su esposo, pero si usted no le honra, no sirve de nada. Es tan triste ver mujeres que deshonran a sus esposos en público. Yo he estado sentado en mesas con mucha gente y he visto cómo las esposas hablan de los defectos de sus esposos al frente de todos. Usted tiene que honrar a su esposo. Sobre todo al frente del público. Sobre todo con su familia. Hónrelo. Y le aseguro que ese esposo va a ser feliz. Entonces el esposo necesita honra, admiración. Necesita ser admirado, valorado, honrado por lo que él hace. Por eso es que hay algunos esposos, hay algunos hombres que prefieren irse a la cancha
Porque allá son honrados. Allá les dicen, son buenos, eres bueno. Te necesitamos aquí, eres el mejor. Allá les dan un lugar de honra, un lugar de provecho, un lugar de prioridad. Por eso esos hombres pasan metidos en la cancha. Porque en ese lugar le están dando la honra que ni sus hijos ni sus mujeres le dan. Honra a su esposo. Hónralo frente a quien sea. Al que sea. Entonces el hombre va a buscar, por esencia, un lugar donde lo honren. Un lugar donde le digan, te doy gracias por lo que haces por mí. Un lugar donde le digan, te quedó ahí nomás la barba. Pero lo hiciste por mí. Amén. Miren lo que significa la palabra honra. Respeto y buena opinión que se tiene de una persona. Valorar la dignidad de una persona. Eso significa honra. Respeto a la opinión que se tiene de una persona. Entonces, cuando la esposa le dice a su esposo que vos para mí que no andáis ni trabajando, andáis leseando por ahí con la otra, yo te vi, la tenía en el Facebook. Usted cuidado, porque puede estar dañando la opinión que tiene de su esposo, lo puede estar deshonrando. Cuídese de dañar la honra de su esposo. Amén. Esa es su esencia. Un esposo que le da atención a su esposa, que la defiende, como Cristo defiende a su iglesia, frente al que sea. Da lo mismo si es Pablo. Pablo era grande en el judaísmo del primer siglo, pero al Señor no le importó. Ese está persiguiendo a mi esposa. Listo. A lo mismo quien sea. Si usted no puede permitir que nadie hable mal de su esposa, por muy grande que sea su padre, su mamá, su hermano, usted no puede permitir que nadie hable mal de su esposa. Defiéndala. Amén. Si quieren hablar, que hablen lo que quieren. Pero si usted lo llega a escuchar, usted la defiende. Y esposas, honren a su esposo. Sobre todo al frente de las demás personas. ¿Quiere tener un esposo feliz? Hónralo. Vocifee sus virtudes. Pastor, pero si él no me da atención, yo no le voy a dar honra.
Esa es revelación del cielo, ¿eh? No me la reveló ni carne ni sangre. No me la reveló ni carne ni sangre. Yo sabía que usted iba a hacer esa pregunta. ¿Quiere que le responda lo que me dijo Dios? Porque yo le dije, Señor, qué hermoso mensaje. Pero las mujeres me van a decir, si Él no me da atención, yo no le voy a dar honra. Entonces el Señor me dijo, hijo, ¿quién nos vendió ese cuento, hermano? Que Dios habla así. Hijo. Y vi los cielos. Entonces el Señor me dice, mira, que ella no se preocupe si el otro no hace lo que tiene que hacer. Que él no se preocupe si ella no hace lo que tiene que hacer. Diles que cada uno se preocupe de lo que cada uno tiene que hacer. Porque primeramente me están honrando a mí. ¿Amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Ame su matrimonio. Ámelo. Trabaje por él. Esfuércese por él. Si tiene que pedir perdón, pídalo. Vuelva a su esencia. Vuelva a su diseño original. Ejerza su rol para que su matrimonio esté en orden. Hablamos de matrimonio fuera de orden de Dios, que no están en el orden del Señor, y el de nosotros. ¿Estará en orden realmente? ¿En el orden del Señor? ¿Será que por eso Dios no escucha la oración de la iglesia? ¿Será que por eso? ¿Será que Dios mira y dice, pero si el matrimonio de usted está peor que el de los homosexuales? ¿Por qué? Porque manifiestan algo por fuera, pero no por dentro. Muestran algo al mundo por fuera, pero ¿y dentro? ¿Será que por eso Dios no respalda a su iglesia? El matrimonio bíblico es el matrimonio que fluye en el orden de Dios según la esencia que a cada uno le corresponde. Es tiempo de restaurar nuestros matrimonios. Escúcheme. Es tiempo de restaurar nuestros matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está llamada a ser luz. Pero la iglesia la conforman matrimonios. Mire, me mandé un proverbio como los que me mando a ese. Cambiaremos verdaderamente nuestro país cuando cambiemos nuestra sociedad. Y cambiaremos verdaderamente nuestra sociedad cuando cambiemos nuestros hogares. Porque la sociedad está constituida por hogares. Entonces, para cambiar el país,
Primero hay que cambiar nuestro hogar. Escuche. Así que si su relación ministerial, sus relaciones ministeriales, sus relaciones con su amigo están más sanas que su relación con su esposa o con su esposo, usted está sumamente equivocado. La familia es la base de la obra que Dios tiene con este mundo. Escúcheme. Cuando Dios echó a andar el plan de redención del hombre, ¿a quién llamó? A un matrimonio. Abraham y Sara. ¿Y cómo era Abraham? Sara le ofreció la China. ¿Ah? Y Abraham le dijo, no, tú estás loca. Porque Sara lo forzó. Él tomó a esa mujer. Porque él quería darle toda su atención a su esposa. Pero vea cómo recibía Sara a su esposo. Abraham entraba a la tienda y Sara le decía, mi señor. Mi señor. ¿Qué va a querer hoy? Entonces, cuando Dios echó a andar el plan de redención, cuando Dios empezó a echar a andar este plan maravilloso de salvar al hombre, se hizo de un matrimonio. Pero no cualquier matrimonio. Un matrimonio en orden. Así que Dios, si nuestro matrimonio está en orden, dudo que nos pueda usar. Por eso, si usted no tiene su matrimonio en orden, usted no va a predicar en este lugar. Si usted no tiene su matrimonio en orden, usted no va a cantar ahí en ese lugar. Porque Dios no lo va a usar. Y no vamos a perder el tiempo. Amén. Así que mientras no se levante un Abraham con una Sara, el propósito de Dios con este mundo, llevado a cabo por la iglesia, no se va a poder realizar. Tú puedes tener hermosos dones, potentes habilidades, gloriosas manifestaciones del Señor, pero si no provees primero para los tuyos, has negado la fe. Y eres peor que un incrédulo. Tan importante como los 10 mandamientos, tan importante como el Shema Israel, tan importante como entrar a la tierra prometida, así de importante, un matrimonio en orden. Amén. Acompáñame, Claudito. Póngase de pie. ¿Es difícil? Sí, a veces es difícil. ¿Cierto? Porque a veces tenemos que cambiar cosas. A veces tenemos que dejar de hacer cosas. Pero escúcheme, por favor.
Para los sabios hebreos, cuando el Señor entregó la Torá en el monte Sinaí, lo que estaba ocurriendo allí era que Dios se estaba casando con su pueblo. Escuche bien, escúcheme. La Torá era lo que se conoce en hebreo como la ketubá, el contrato matrimonial, las responsabilidades de la esposa y del esposo. Entonces por eso usted va a ver que cuando el pueblo en Éxodo recibe la Torá, el pueblo dice, sí, estamos de acuerdo. Es decir, ellos dijeron sí al matrimonio. Sí, Señor, te aceptamos como esposo. Por eso que usted va a ver en el Antiguo Testamento que el Señor muchas veces se refiere a la casa de Israel como su esposa. ¿Qué es lo hermoso? Sabiendo esto, si sabemos que lo que ocurrió en el monte Sinaí era un matrimonio y que la Torá era la ketubá, que todo giraba en torno a un matrimonio, podemos decir que los 10 mandamientos también se pueden aplicar al matrimonio. Mire qué hermoso, escuche. La primera palabra, cuando comienzan los 10 mandamientos, ¿sabía usted que es la única palabra en todo el Antiguo Testamento que no está en hebreo? ¿Saben qué idioma está? En egipcio. La primera palabra es Anojí. Y los sabios hebreos dicen, esta palabra no es hebrea, es egipcia. Y esa es la palabra que usa el Señor para decir, escúchenme. Anojí, en egipcio. Entonces, los sabios hebreos dicen, sí, el Señor habló en egipcio. ¿Por qué? Porque muchos egipcios salieron del pueblo de Israel cuando ellos salieron en libertad. Y también porque el pueblo de Israel llevaba más de 400 años en Egipto. Por lo tanto, el hebreo que ellos hablaban aún no estaba totalmente conformado, totalmente bien definido. Ellos entendían mucho más la lengua egipcia. Entonces, mire, lo que le quiero enseñar. Dios estuvo dispuesto a romper toda la esencia de Él que vimos en el Antiguo Testamento. Porque en todo el Antiguo Testamento vemos a Dios, o las palabras de Dios, en hebreo. Pero Él no tuvo problema con romper ese patrón, esa esencia. ¿Sabe cuándo? Cuando quería establecer relación con su esposa. Vamos a tener que romper, Felipe, parte de nuestra esencia, parte de las cosas que hemos hecho durante mucho tiempo para establecer relación con nuestras esposas. Vamos a tener que hablar en egipcio. Vamos a tener que involucrar cosas nuevas para establecer relación con nuestra esposa. Amén. Pastor, me dice la Vale, me dice el Diego, me dice la hermanita Juana, pastor, pero yo no estoy casado. ¿De qué me sirve esto? Vine a perder tiempo hoy día. No, usted no vino a perder tiempo. No solamente para que usted sepa bien con quién se tiene que casar,
Amén. Porque le decimos de ya a la Vale y al Diego, de nuestra hermana Juana, no vamos a aceptar cualquier cosa. Amén. ¿O no, iglesia? No. Yo como pastor no voy a aceptar cualquier hombre para la Vale. No vas a tener mi bendición, Vale. Hasta que no llegue alguien que valore tu esencia. Amén. Pero no solamente por eso le sirve. ¿Sabe por qué? Esto nos sirve a todos. Porque, como ya lo veíamos, nosotros, todos nosotros, también somos esposa de un esposo. Entonces, escuche bien, iglesia. Usted ya sabe lo que Dios espera de usted. ¿Qué espera de usted? Si usted es la esposa, ¿qué espera Él de usted? Honra. Y nosotros como su esposa, escuche bien, podemos liberarnos de cualquier temor. Podemos caminar libres de cualquier preocupación. Porque sabemos que tenemos un esposo el cual nos está dando toda su atención. Sabemos que tenemos un esposo que está dispuesto a ir a la muerte por nosotros. Sabemos que tenemos un esposo que no nos trata con dureza, que nos trata como un vaso frágil. ¿Cuántos se han equivocado aquí? ¿Cuántos han pecado en contra de su esposo? ¿Y cómo nos ha tratado Él? Hijo, arréglalo, vuelve al camino y sigamos adelante. Amén. Qué hermoso matrimonio es el que tenemos. Cierre sus ojos.